Ahora vamos a comparar cómo se ven las piedras en los distintos tipos de nefrolitiasis que tenemos. Entonces, primero rápidamente vamos a repasar un poquito de anatomía para ver en donde en el uréter se van a quedar atoradas las piedras más comúnmente, si es que llegan a pasar de riñón al uréter. Entonces, primero vemos esta imagen. Esta es la aorta descendente, esta es la vena cava inferior. Aquí esta es la arteria renal, esta es la vena renal. Aquí esta es la vena testicular, o digamos la vena gonadal. Esta es la arteria gonadal o arteria testicular. Esto es el uréter, lo amarillo es el uréter. Por ejemplo, esto es el plexo pampiniforme, pero eso ya lo vimos en la sección de patología de tracto reproductivo. Y aquí está la vejiga. Aquí está la vejiga. Entonces pasa la orina de los riñones, entonces aquí se produce la orina, pasa a la pelvis renal, de aquí pasa al uréter. Entonces aquí tenemos, la orina pasa por el uréter, así, y llega a la vejiga. Eso es lo normal. Ahora, si tenemos que aquí se forma, por ejemplo, una piedra, si la piedra es demasiado grande, la piedra se puede quedar aquí atorada. Voy a cambiar de color. Si la piedra es demasiado grande, la piedra se puede quedar atorada así, en donde la piedra agarra la forma de la pelvis renal. Esta es la última imagen, aquí está. La piedra se quedó atorada en la pelvis renal, esta es una piedra muy grande. Así. Si la piedra es chiquita, entonces puede ser que la piedra logre pasar desde los riñones hacia el uréter. Entonces la piedra pasa por aquí, Ahora hay 3 sitios del uréter, que es en donde está más estenosado el uréter, o sea, en donde el diámetro del uréter es menor, que esto es los 3 puntos, son, uno es la unión de riñón con el uréter, entonces este punto, ahí es donde el uréter tiene un diámetro menor, y aquí es pues más probable que se llegue a atorar la piedra, porque el diámetro del uréter es chiquito. Segundo punto es el punto en donde el uréter pasa por encima de la arteria y de la vena ilíaca. Y 3 es el sitio donde el uréter llega a la vejiga. Entonces estos sitios los voy a poner aquí y aquí. Pero voy a borrar para no confundir mucho. Entonces dijimos, primer sitio es la unión del uréter con el riñón. Entonces aquí, la unión del uréter con el riñón, es donde el diámetro, es el diámetro del uréter, está más chiquito y pues por tanto ahí se puede atorar la piedra. La otra es la unión del uréter con la vejiga. Entonces aquí está el uréter entrando, aquí vemos cómo entra. Aquí, la unión del uréter con la vejiga. Este punto también está más estenosado. Y el otro es esta es la arteria ilíaca común. Esa es la vena ilíaca común. Esa es la arteria ilíaca externa y esa es la vena ilíaca externa. Y vean como aquí el uréter pasa por encima de la arteria y de la vena ilíaca. Y es en este punto, en donde pasa encima de la arteria y de la vena, en donde también está más estenosado. Entonces, si la piedra ya logró pasar desde la pelvis renal hasta el uréter, si se llega a quedar atorada en el uréter, o se va a quedar atorada en la unión de riñón con el uréter, o en donde el uréter pasa por encima o digamos anterior a la arteria ilíaca y a la vena ilíaca, o se va a quedar atorada exactamente en la entrada del uréter a la vejiga. Estos son los sitios más comunes en donde se queda atorada la piedra si es que llega a pasar al uréter. Ahora vamos con identificación de las piedras más comunes. Ya más específico, cada uno de los tipos de nefrolitiasis lo vimos en videos anteriores.
Ahorita nada más vamos a ver, digamos, un examen general de orina en los pacientes que tienen distintos tipos de nefrolitiasis. La más común es nefrolitiasis por oxalato de calcio. Piedras de oxalato de calcio son estas. Estas son las piedras de oxalato de calcio. Y dijimos, se ven como un cuadrado, aquí está el cuadrado, y adentro tienen como una cruz, así. Esas son las piedras de oxalato de calcio y esas son las más comunes. Y generalmente estas piedras logran pasar hasta el uréter. O sea, no son piedras muy grandes, que digamos. Estas son piedras de estrubita. Estrubita es magnesio con fosfato con amoníaco. Y tienen forma como de un rectángulo, más o menos como de un rectángulo, o dicen como si fuera la tapa de un ataúd. Pero vamos a pensar que es como un rectángulo, así, un rectángulo. Y estas son piedras de estrubita que generalmente están en pacientes que tienen infecciones de vías urinarias con microorganismos que producen ureasa, como es Klebsiella o Proteus. Y estas son piedras muy grandes. O sea, estas piedras generalmente son así. A estas piedras se le llaman Staghorn calculi. Y ese es el segundo tipo más común de piedras en los adultos. Siguientes son las piedras de ácido úrico. Esas son las de ácido úrico que tienen forma como de un rombo. Así. Estas son las de ácido úrico y esas son la tercera piedra más común, que obviamente se presenta más pues en los pacientes que tienen gota. Ahora, no es necesario que un paciente tenga gota para que tenga nefrolitiasis por ácido úrico. Puede tener nefrolitiasis por ácido úrico sin tener gota. Y la otra es esta, que son piedras de cistina. Esta es la piedra más común en niños y generalmente se va a dar porque el paciente tiene cistinuria, en donde es un defecto, en donde el paciente no solamente no puede reabsorber la cisteína, sino que tampoco puede reabsorber la ornitina, ni la arginina, ni la lisina. Aquí ya los dije en desorden, pero la mnemotecnia es: en la cistinuria no se reabsorben cola. Cola es C de cistina, O es de ornitina, L es de lisina y A es de arginina. Que estos dos son aminoácidos y cistina es un compuesto de dos aminoácidos. Y aquí la piedra de cistina es así, es hexagonal. Tiene, digamos, 6 puntitos. Así. La mnemotecnia para acordarnos que las piedras de cistina son las que tienen la forma así hexagonal. Es cistina, se escribe así con C, pero vamos a escribirlo con S. Entonces escribimos cistina. Y 6, de que tenemos 6 puntitos, en inglés se pone six. O bueno, aquí también ponemos 6, así. Aquí está la S, con S de cistina, entre comillas, porque cistina se escribe con C, pero pues suena igual que si como se escribiera con S. Entonces, piedras de oxalato de calcio son las piedras más comunes y son así, un cuadrado y una cruz adentro. Piedras de estrubita son rectangulares. Piedras de ácido úrico son en forma de rombo y las piedras de cistina son hexagonales. Ahora estas son las más comunes en niños y estas también se pueden presentar así, como una piedra grande. Y estas pues obviamente no van a lograr pasar al uréter. Estas tenemos que hacer una resección quirúrgica. Ahora, cuando tenemos un paciente que se presenta con nefrolitiasis, es muy claro el diagnóstico clínico de que es nefrolitiasis. Y ya vimos que el diagnóstico lo hacemos con una tomografía computarizada, lo vimos en videos anteriores. Pero también hacemos, por ejemplo, un ultrasonido. También la tomografía computarizada nos ayuda a ver no nada más la identificación de la piedra, sino también para ver que no tengamos anormalidades estructurales. O sea, por ejemplo, que el uréter esté más estenosado de lo normal, por ejemplo. También a veces hacemos una radiografía de riñón, uréter, vejiga. Pero aquí no todas las piedras se ven. Hay piedras que son radiolúcidas, que pues no se ven. Hay piedras que son radiopacas, pero que son muy chiquitas.
y entonces pues casi no se ven. En parte por eso el mejor estudio es una tomografía computarizada.